¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos insectos aparecen en tu hogar en momentos específicos? La Biblia nos enseña que nada en este mundo ocurre por casualidad. En Proverbios 30, 24 a 25 se nos dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Este pasaje nos revela que incluso los insectos tienen un propósito dentro del plan divino. Hoy exploraremos el significado espiritual detrás de la presencia de ciertos insectos en tu casa. Son una advertencia, un mensaje de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha usado la naturaleza para comunicarse con su pueblo. Te mostraremos cómo interpretar estas señales y qué hacer cuando aparecen en tu vida. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios podría estar queriendo decirte a través de estos pequeños mensajeros? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha observado el comportamiento de los insectos con asombro y curiosidad, preguntándose si su presencia en momentos específicos es más que una simple coincidencia. La Biblia nos muestra que Dios usa la creación para comunicarse con nosotros, revelando mensajes y advertencias a través de lo que aparentemente es insignificante. En Éxodo 8, 16 a 17, Dios envió una plaga de insectos sobre Egipto como señal de su poder y juicio, demostrando que incluso las criaturas más pequeñas pueden ser instrumentos divinos para llamar nuestra atención. Si Dios utilizó insectos en el pasado para transmitir un mensaje, es posible que aún hoy lo haga en nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras encontramos múltiples referencias a los insectos, cada una con un significado profundo. Las hormigas, por ejemplo, son descritas en Proverbios 6, 6 a 8 como modelos de sabiduría y previsión. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este pasaje nos enseña que Dios usa a los insectos para mostrarnos principios espirituales, exhortándonos a la prudencia y la diligencia. Así como las hormigas trabajan sin descanso y se preparan para el futuro, nuestra vida espiritual requiere esfuerzo y constancia. Cuando aparecen en nuestro hogar, tal vez Dios nos esté recordando la importancia de planificar con sabiduría y mantenernos firmes en la fe. Por otro lado, la presencia de ciertos insectos puede simbolizar un llamado de Dios a examinar nuestra vida interior. En Joel 1:4 se menciona la devastación causada por la langosta. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta consumió lo restante. En este contexto, los insectos representan destrucción y juicio, un recordatorio de cómo el pecado puede consumir nuestras bendiciones. Sí, no, nos volvemos a Dios en arrepentimiento. La aparición recurrente de insectos en el hogar podría ser una señal de que hay áreas de nuestra vida espiritual que necesitan restauración. Quizás hábitos que han debilitado nuestra relación con Dios, o pensamientos que han permitido la entrada de negatividad. Dios no solo usa los insectos para advertirnos, sino también para mostrar su cuidado y provisión. En el desierto, cuando el pueblo de Israel se encontró sin alimento, Dios envió maná del cielo, el cual se describe en Números 11:9 como una sustancia que llegaba con el rocío de la noche y cuyo aspecto era como el de la semilla de cilantro. Aunque no eran insectos, la similitud con pequeñas criaturas nos recuerda que Dios provee incluso a través de lo que parece insignificante. De la misma manera, cuando los insectos aparecen en nuestro entorno, podrían estar señalando una temporada en la que Dios quiere que confiemos en su provisión, recordándonos que Él cuida de cada detalle, incluso de los más
pequeños. En ocasiones, la llegada repentina de ciertos insectos puede estar relacionada con una transición espiritual. En Éxodo 10:13, Dios envió una plaga de langostas que cubrió toda la tierra de Egipto, anunciando un cambio irreversible en la historia del pueblo hebreo. Las langostas fueron el preludio de la liberación de Israel, mostrando que antes de un gran cambio, Dios permite señales visibles. Si en tu vida has notado una invasión inesperada de insectos en tu casa, puede ser una invitación a reflexionar sobre los cambios que se avecinan. Tal vez Dios está cerrando una puerta y preparando una nueva etapa, o está llamándote a dejar atrás hábitos, relaciones o situaciones que han impedido tu crecimiento espiritual. El mensaje que Dios nos transmite a través de los insectos también puede estar relacionado con la paciencia y la perseverancia. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Los ciclos de la naturaleza reflejan esta verdad, y los insectos juegan un papel clave en la transformación del entorno. Las mariposas, por ejemplo, pasan por un proceso de metamorfosis antes de alcanzar su forma final, lo que nos recuerda que el crecimiento espiritual también requiere tiempo y preparación. Si has notado mariposas en tu hogar, podría ser un recordatorio de que Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no lo ves, y que cada prueba es parte del proceso de transformación para algo mejor. Los insectos también pueden servir como señales de alerta cuando hay presencia de energías o influencias espirituales que requieren nuestra atención. En el libro de Apocalipsis se menciona una plaga de langosta con el poder de atormentar a los hombres. Apocalipsis 9:3-4. Una imagen simbólica del juicio divino y de cómo ciertas fuerzas pueden perturbar nuestras vidas si nos alejamos de Dios. En muchas ocasiones, cuando una persona experimenta una invasión persistente de insectos en su hogar, puede ser un llamado a reforzar su vida de oración y a evaluar qué puertas espirituales pueden haberse abierto. Tal vez hay resentimientos, temores o dudas que han permitido la entrada de preocupaciones y distracciones, debilitando la fe y la paz interior. La importancia de discernir el mensaje de Dios en cada situación es clave para comprender su voluntad. En Mateo 10:29-31, Jesús nos recuerda que ni siquiera los pequeños gorriones caen a tierra sin el conocimiento del Padre. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios tiene cuidado de cada criatura, incluso de los insectos, ¿cuánto más de nosotros? No hay evento en nuestra vida que pase desapercibido para Él. Y lo que a veces consideramos insignificante podría ser un recordatorio de su presencia activa en nuestro día a día. A través de la historia, los santos y profetas han interpretado la naturaleza como un canal a través del cual Dios revela su voluntad. En la vida de San Francisco de Asís se cuenta que tenía un profundo respeto por todas las criaturas, viendo en ellas la huella del Creador. En una ocasión observó a un enjambre de abejas trabajando incansablemente y reflexionó sobre cómo la dedicación y el orden de estos insectos reflejan la armonía del plan divino. Su amor por la naturaleza le permitió ver en los detalles cotidianos una expresión del amor de Dios, algo que muchas veces pasamos por alto en nuestra rutina diaria. El mensaje de Dios no siempre llega de manera obvia o grandiosa. En el primer Rey 19:11-12, cuando el profeta Elías esperaba una manifestación de Dios, primero vino un viento poderoso, luego un terremoto y un fuego
pero Dios no estaba en ello. Finalmente llegó un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. Este pasaje nos enseña que su voz a menudo se manifiesta en formas sutiles, como la presencia de un insecto que aparece en un momento clave para recordarnos una lección espiritual, una advertencia o una confirmación de su cuidado. Cuando observamos los insectos desde una perspectiva espiritual, nos damos cuenta de que su presencia en nuestro entorno no es casualidad. Pueden ser recordatorios de la importancia del trabajo constante, señales de transformación, advertencias sobre cambios venideros o llamados a fortalecer nuestra fe. Dios nos habla de muchas maneras, y aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír podrán discernir su voz, incluso en los detalles más pequeños de la creación. Si has notado una aparición inusual de insectos en tu hogar, es momento de reflexionar y buscar a Dios en oración. Pregúntale qué quiere mostrarte, si hay algo que debes cambiar o si hay una promesa que está por cumplirse en tu vida. Como nos dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios nunca deja de hablarnos. Solo debemos estar atentos a los mensajes que nos envía, incluso a través de los pequeños mensajeros que nos rodean. Los insectos han sido utilizados en la Biblia como símbolos de advertencia, transformación y propósito divino, sirviendo como señales que invitan a la reflexión y al discernimiento. Dios, en su soberanía, los ha empleado para ejecutar juicios, transmitir enseñanzas y manifestar su control sobre la creación. En Éxodo 8:21-24, envió enjambre de moscas sobre Egipto como una muestra de su poder, diferenciando al pueblo de Israel de aquellos que estaban bajo el castigo. Estos eventos no solo ilustran cómo los insectos pueden actuar como instrumentos en manos de Dios, sino que también revelan la importancia de prestar atención a lo que ocurre en nuestro entorno. La aparición repentina y persistente de ciertos insectos podría indicar que hay un mensaje que necesita ser comprendido, ya sea un llamado a la corrección, un recordatorio de la protección divina o una señal de cambio en el plano espiritual. Las langostas han sido mencionadas en la Escritura como símbolo de destrucción y juicio, pero también como un reflejo de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. En Joel 2:25, el Señor promete restaurar lo que la langosta ha devorado, ofreciendo una esperanza de renovación después de la devastación. Esto nos enseña que, aunque ciertas pruebas pueden parecer como una plaga que arrasa con todo, Dios tiene el poder de restaurar lo perdido y traer bendición, incluso en medio de la adversidad. Cuando los insectos aparecen en momentos inesperados, es posible que sean un recordatorio de que cada proceso de pérdida o prueba está bajo el control de Dios y que, al final, su propósito siempre es redentor. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista es descrito como un hombre apartado para el servicio de Dios, viviendo en el desierto y alimentándose de langostas y miel silvestre. Mateo 3:4 menciona su estilo de vida, resaltando que su alimentación era parte de su consagración. Esto sugiere que los insectos no solo han sido utilizados como juicio, sino también como un símbolo de provisión en tiempos de preparación espiritual. La aparición de ciertos insectos en el hogar podría representar un tiempo de transición en el que Dios está llamando a depender más de Él y a fortalecer la relación con lo eterno por encima de las preocupaciones terrenales. En la narrativa de las plagas de Egipto, cada insecto enviado por Dios tenía un propósito específico y servía como una señal clara de su poder y autoridad sobre la creación.
La plaga de piojos, relatada en Éxodo 8:16 a 19, fue el primer signo que los magos de Faraón no pudieron replicar, reconociendo que era obra del dedo de Dios. Esto demuestra que incluso los insectos más pequeños pueden ser testigos del poder divino y que su presencia puede indicar un movimiento espiritual que no debe ser ignorado. Si aparecen de manera persistente en el hogar, podrían estar señalando la necesidad de revisar la condición del corazón y evaluar si hay áreas de la vida que requieren purificación. Las abejas han sido símbolo de orden, disciplina y dulzura en la palabra de Dios. En el Salmo 19:10, la ley del Señor es comparada con la miel, destacando que sus mandamientos son más deseables que el oro y más dulces que la miel del panal. Este paralelismo entre la miel y la palabra sugiere que la presencia de abejas puede ser un recordatorio de la importancia de permanecer en los caminos de Dios y valorar su enseñanza. En contraste, cuando las abejas aparecen en momentos de inquietud o desorden, pueden estar señalando la necesidad de restaurar el equilibrio y regresar a la obediencia a los principios divinos. Los insectos no solo han sido utilizados para traer advertencias y mensajes, sino también para ilustrar la paciencia y el proceso de transformación. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación del entendimiento, una imagen que resuena con el proceso de metamorfosis de las mariposas. Su ciclo de vida es una representación tangible del cambio que ocurre en aquellos que permiten que Dios trabaje en su interior, pasando por etapas de preparación hasta alcanzar la plenitud de su propósito. Si aparecen mariposas en el hogar en momentos de incertidumbre, podrían estar recordando que el crecimiento espiritual es un proceso que requiere paciencia y confianza en la obra de Dios. En diversas ocasiones la Escritura presenta a los insectos como un reflejo de la brevedad de la vida y la fragilidad del hombre. En el Salmo 39:5 se nos recuerda que nuestros días son como un soplo y que nuestra existencia es efímera en comparación con la eternidad de Dios. De manera similar, los insectos tienen ciclos de vida cortos y aparecen por temporadas específicas, lo que puede simbolizar la importancia de aprovechar cada momento y vivir conforme a la voluntad divina. La presencia de insectos en el hogar podría estar llamando a reflexionar sobre la fugacidad del tiempo y la necesidad de priorizar lo que realmente tiene valor eterno. El libro de Apocalipsis menciona una plaga de langostas con características inusuales, las cuales tienen el poder de atormentar a los hombres durante un tiempo determinado. Apocalipsis 9:3-4 describen que estas criaturas no dañan la vegetación, sino que afectan a aquellos que no tienen el sello de Dios en su frente. Esto indica que hay eventos en el mundo espiritual que pueden manifestarse en lo natural, sirviendo como advertencias de realidades invisibles. Cuando ciertos insectos aparecen repetidamente en el hogar, podría ser un recordatorio de que hay aspectos en la vida espiritual que necesitan fortalecerse, ya sea a través de la oración, la vigilancia o la búsqueda de dirección en la palabra de Dios. La importancia de discernir las señales de Dios en la naturaleza ha sido enfatizada a lo largo de la historia bíblica. En Job 12:7-10 se nos invita a aprender de los animales y las criaturas de la tierra, porque en ellas está reflejado el soplo de vida que Dios ha dado. Esto significa que cada ser vivo, por más pequeño que sea, tiene un propósito dentro del diseño divino y puede servir como una enseñanza para aquellos que tienen ojos para ver. Los insectos, aunque a menudo pasados por alto, pueden estar transmitiendo mensajes que solo pueden ser comprendidos a través de la reflexión y la sensibilidad espiritual.
Los saltamontes han sido mencionados en la Biblia como un símbolo de humildad y dependencia de Dios. En Números 13:33, los espías que exploraron la tierra prometida dijeron que se sentían como saltamontes ante los gigantes, resaltando la fragilidad humana ante desafíos imposibles de enfrentar sin la ayuda de Dios. Esta imagen sugiere que cuando los saltamontes aparecen, pueden estar recordando que la confianza debe ser puesta en el Señor y que, aunque las dificultades parezcan grandes, más su poder es mayor que cualquier obstáculo. La presencia de insectos en el hogar no debe ser vista únicamente desde una perspectiva natural, sino también como una posible invitación a examinar el estado espiritual y buscar entendimiento en la palabra de Dios. En primera los Corintios 2:14 se nos enseña que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, pero el hombre espiritual las discierne. Esto indica que, aunque algo parezca insignificante a simple vista, puede tener un significado más profundo cuando se observa con discernimiento. Dios ha hablado a través de la naturaleza en múltiples ocasiones, utilizando elementos cotidianos para llamar la atención de su pueblo. En Oseas 4:3 se menciona que la tierra se lamenta y los animales, las aves y los peces del mar desaparecen debido al pecado del hombre, mostrando que los cambios en el entorno pueden ser un reflejo de lo que ocurre en el ámbito espiritual. Esto sugiere que incluso la aparición inusual de insectos en el hogar podría estar relacionada con la condición espiritual del lugar y ser una señal de que es momento de buscar a Dios con mayor intensidad. El llamado de Dios a través de los insectos puede estar ligado a la necesidad de renovación, advertencia o reafirmación de su cuidado. En cada manifestación de la naturaleza hay una invitación a volver la mirada a Él, recordando que todo lo creado tiene un propósito dentro de su diseño perfecto. Cada detalle de la vida está bajo su control y aquellos que prestan atención a las señales pueden encontrar en ellas una guía para caminar en mayor comunión con su voluntad. Los insectos han sido utilizados en la Escritura para revelar verdades espirituales, manifestar la soberanía de Dios y recordar a la humanidad su dependencia del Creador. Su aparición en momentos específicos no debe tomarse a la ligera, pues a lo largo de la historia han servido como señales de advertencia, juicio o provisión divina. En Éxodo 10:14, las langostas cubrieron toda la tierra de Egipto, sumiendo al pueblo en la desesperación. Pero este evento no fue un simple fenómeno natural, sino una manifestación directa del poder de Dios sobre las naciones. El mensaje detrás de su presencia estaba claro. Dios es quien tiene la autoridad sobre todas las cosas y ningún imperio puede resistirse a su voluntad. Cuando ciertos insectos aparecen de manera repetida, pueden estar señalando la necesidad de reconocer su soberanía y evaluar si hay áreas de la vida que requieren corrección. En Proverbios 30:27 se menciona a las langostas como un ejemplo de organización y unidad, pues aunque no tienen rey, avanzan en orden. Este detalle enfatiza la importancia de la disciplina y la cooperación dentro del pueblo de Dios. Así como las langostas marchan juntas con un propósito definido, los creyentes están llamados a caminar en armonía, alineados con los principios del reino. La aparición de estos insectos puede ser un recordatorio de la necesidad de mantener el orden espiritual, evitar divisiones y actuar con propósito. En tiempos de incertidumbre, su presencia puede señalar la urgencia de fortalecer la fe y mantener la unidad en la comunidad. La Biblia utiliza frecuentemente elementos de la naturaleza
para transmitir mensajes espirituales profundos. En Deuteronomio 7:20, Dios promete enviar tábanos para expulsar a las naciones enemigas de la tierra prometida, mostrando que incluso los insectos pueden ser utilizados como instrumentos de liberación. Su aparición en momentos de conflicto o lucha podría estar indicando que Dios está obrando a favor de los suyos, removiendo obstáculos y abriendo camino para el cumplimiento de su propósito. En lugar de percibirlos como una molestia, su presencia podría ser vista como una señal de que el Señor está actuando en lo oculto, despejando el sendero hacia una nueva etapa. Los insectos también han sido utilizados en la Escritura como símbolos de purificación y prueba. En Isaías 51:8 se compara la fragilidad del hombre con la ropa que la polilla consume, destacando la temporalidad de la vida y la necesidad de confiar en lo eterno. La presencia de polillas puede estar señalando que hay aspectos que deben ser refinados, recordando que lo material es pasajero y que solo lo que se edifica sobre la roca permanece firme. Este pasaje invita a examinar el corazón y desprenderse de aquello que no tiene valor eterno, enfocándose en lo que verdaderamente importa. La importancia del discernimiento espiritual es clave para interpretar las señales que Dios envía a través de la creación. En Mateo 16:2-3, Jesús reprocha a quienes pueden interpretar el clima, pero no los signos de los tiempos. Esto demuestra que las manifestaciones en el entorno no son meras coincidencias, sino mensajes que requieren atención. Cuando ciertos insectos aparecen de manera insistente en el hogar, podrían estar indicando una necesidad de mayor vigilancia espiritual, revelando que hay aspectos que deben ser fortalecidos o restaurados. En Apocalipsis 16:13-14 se describe la visión de espíritus inmundos en forma de ranas que salen para engañar a las naciones. Aunque estos no son insectos, la imagen refuerza la idea de que ciertas presencias en la naturaleza pueden estar relacionadas con batallas espirituales. Esto sugiere que cuando los insectos irrumpen de manera inusual en el hogar, podría ser un llamado a la oración y la protección espiritual, asegurándose de que no haya puertas abiertas que permitan la entrada de influencias adversas. La relación entre la naturaleza y lo divino es una constante en la Escritura. En el Salmo 104:24 se exalta la sabiduría de Dios al haber creado todas las cosas con propósito, lo que incluye a los insectos. Su presencia no es accidental ni carente de significado, sino que forma parte del diseño perfecto del Creador. En este contexto, su aparición en ciertos momentos puede estar indicando un mensaje que solo puede ser comprendido con discernimiento espiritual. En la enseñanza de Jesús sobre la ansiedad, en Mateo 6:26, se menciona que Dios cuida de las aves del cielo, asegurando que nada en la creación está fuera de su control. Si Él provee para los seres más pequeños, también se ocupa de cada detalle en la vida de sus hijos. La presencia de insectos en el hogar puede ser una invitación a recordar esta verdad, confiando en que Dios está en control de cada circunstancia y que su cuidado es constante. El llamado a la observación y la reflexión es una enseñanza recurrente en la Escritura. En Job 12:7-8 se invita a preguntar a los animales y a la tierra, pues ellos enseñan sobre la obra del Creador. Esto indica que la naturaleza puede revelar principios espirituales para quienes estén dispuestos a escuchar. La aparición de insectos en momentos específicos puede ser una oportunidad para buscar entendimiento en la palabra y en la oración, pidiendo dirección sobre lo que Dios está queriendo comunicar.
Los insectos también pueden ser símbolos de perseverancia y fortaleza en la adversidad. En Éxodo 16:13 se menciona que Dios envió codornices y maná para alimentar al pueblo en el desierto, recordando que su provisión nunca falla. Aunque el pasaje no menciona insectos directamente, el concepto de alimento enviado por Dios resuena con la idea de que Él utiliza elementos inesperados para suplir las necesidades de su pueblo. La aparición de ciertos insectos podría estar señalando que, aunque las circunstancias parezcan inciertas, Dios está preparando una provisión y un camino en medio del desierto. El papel de los insectos en la Biblia no se limita a juicios o advertencias, sino que también revelan el orden divino y la importancia de seguir principios establecidos. En Levítico 11:20 a 23 se establecen leyes sobre los insectos que se pueden consumir y los que no, mostrando que incluso en estos detalles hay una enseñanza sobre la obediencia y la distinción entre lo puro y lo impuro. La aparición de ciertos insectos puede estar indicando la necesidad de evaluar qué áreas de la vida deben ser alineadas con la voluntad de Dios, asegurando que todo lo que se permita en el hogar y en el corazón esté conforme a sus principios. El mensaje que Dios transmite a través de la naturaleza está presente a lo largo de toda la Escritura. En Oseas 2:18 se menciona la restauración del pacto entre Dios y su pueblo, donde incluso las bestias del campo, las aves del cielo y los reptiles serán parte de la armonía restaurada. Esto sugiere que los insectos, como parte de la creación, también pueden estar reflejando el estado de una temporada espiritual, ya sea de restauración, juicio o transición. Su presencia puede ser una señal de que Dios está obrando en lo invisible y que es momento de estar atentos a lo que Él quiere revelar. El llamado a interpretar las señales que Dios envía a través de los insectos no debe tomarse a la ligera. En Habacuc 1:5 se nos insta a mirar entre las naciones y asombrarnos, pues Dios está haciendo algo que no creeríamos, aunque se nos dijera. Esto demuestra que muchas veces su obrar no es evidente a simple vista, pero para aquellos que buscan con diligencia hay mensajes claros en lo que parece insignificante. Cada detalle en la creación tiene un propósito y los insectos no son la excepción. Su aparición en momentos clave puede estar señalando una intervención divina, un recordatorio de la soberanía de Dios o un llamado a la reflexión y al crecimiento espiritual. El entendimiento de estos mensajes requiere sensibilidad y discernimiento, pues en cada manifestación de la naturaleza hay una enseñanza oculta que solo puede ser revelada a quienes buscan con un corazón dispuesto. Dios habla a través de múltiples medios y la presencia de insectos en el hogar puede ser una invitación a prestar atención a su voz, asegurando que cada aspecto de la vida esté alineado con su propósito eterno. Los insectos aparecen en la Biblia no como meras criaturas insignificantes, sino como elementos cargados de significados, señales visibles de realidades espirituales que no deben ser ignoradas. Su presencia, ya sea en la calma o en el caos, puede estar ligada a procesos que trascienden lo natural, revelando un movimiento en los tiempos de Dios que solo puede ser comprendido por aquellos que tienen ojos para ver. En Éxodo 8:24, el Señor envió enjambres de moscas sobre Egipto, cubriendo las casas y la tierra misma, marcando una diferencia entre quienes estaban bajo su protección y quienes se resistían a su voz. No era un simple fenómeno ambiental, sino una intervención que demandaba
atención y respuesta. De la misma manera, la irrupción de ciertos insectos en el hogar puede estar llamando a la reflexión, instando a un examen profundo de la condición espiritual, recordando que nada en la creación ocurre sin propósito. Las Escrituras muestran con claridad que la presencia de estos seres ha sido utilizada por Dios para transmitir advertencias, revelar verdades y ejecutar juicios. En Joel 2:25, la promesa de restauración viene precedida por la imagen de la langosta que ha devorado lo sembrado. Un recordatorio de que lo que ha sido arrebatado puede ser devuelto, pero no sin un llamado previo a la humildad y la dependencia absoluta del Señor. La repetida aparición de ciertos insectos puede señalar un proceso de restauración en marcha, una etapa en la que se está limpiando lo viejo para dar paso a lo nuevo, aunque a simple vista el entorno parezca indicar lo contrario. El camino de Dios no siempre se comprende con la lógica humana, pero en cada manifestación natural hay un mensaje esperando ser descifrado. En Mateo 3:4, Juan el Bautista es descrito como un hombre apartado para la misión divina, viviendo en el desierto y alimentándose de langostas y miel silvestre. Este detalle no es casualidad, pues en su estilo de vida había una declaración profunda sobre la provisión y la suficiencia de Dios. Un recordatorio de que quien confía en Él nunca carecerá de lo necesario. Así como las langostas fueron un sustento para aquel que anunciaba el reino, su aparición en la vida de una persona podría estar apuntando a una temporada en la que se requiere depender completamente del Padre, soltando el control y permitiendo que sea Él quien guíe cada paso. La presencia de ciertos insectos en el hogar puede no ser una interrupción sin sentido, sino una invitación a confiar en que, aún en lo inesperado, hay provisión y propósito. En Deuteronomio 7:20, Dios promete enviar tábanos para expulsar a los enemigos de la tierra que había entregado a su pueblo, mostrando que su intervención puede llegar de formas inesperadas. Lo que parece una molestia puede, en realidad, estar cumpliendo una función de purificación, removiendo lo que impide el avance. La llegada repentina de ciertos insectos puede ser una señal de que se están produciendo movimientos en el ámbito espiritual, que hay batallas siendo peleadas y que la presencia de Dios está obrando en lo oculto. No siempre se puede ver lo que está sucediendo, pero la Escritura enseña que cuando el Señor decide actuar, incluso los elementos más pequeños de la naturaleza pueden convertirse en herramientas en sus manos. Las polillas son mencionadas en la Biblia como símbolos de fragilidad y corrupción. En Isaías 51:8 se nos dice que los hombres se desvanecen como la ropa que la polilla roe. Una imagen que confronta la temporalidad de lo material y la necesidad de enfocarse en lo eterno. Cuando estos insectos aparecen de forma inusual en el hogar, pueden estar indicando que es momento de examinar qué aspectos de la vida están siendo consumidos sin que se note, qué áreas necesitan restauración antes de que el deterioro sea irreversible. Nada en la vida de un creyente es insignificante cuando se trata de la vigilancia espiritual, y a menudo es en lo que parece pequeño donde se ocultan las señales más relevantes. La enseñanza de Jesús en Mateo 16:2-3 resalta la importancia de discernir los tiempos y reconocer las señales que Dios coloca en el camino. La naturaleza habla, la creación testifica, pero solo aquellos que están atentos pueden interpretar correctamente su mensaje. Cuando ciertos insectos aparecen en un momento determinado, es necesario preguntarse qué mensaje está siendo enviado a través de su presencia. ¿Qué área de la vida necesita ajuste? ¿Qué verdad está siendo revelada a través de lo que muchos consideran irrelevante? La repetición de eventos
en la Escritura demuestra que Dios no cambia, que lo que ha usado antes para hablar sigue siendo válido hoy y que en lo cotidiano también se esconde lo sagrado. Apocalipsis 16, 13 a 14 menciona la imagen de espíritus inmundos en forma de ranas saliendo para engañar a las naciones. Una representación simbólica de fuerzas que operan en el mundo espiritual con el propósito de desviar y confundir. Este pasaje deja claro que no todo lo que se manifiesta en el entorno tiene un origen inofensivo, que hay movimientos en lo invisible que pueden estar reflejándose en lo visible. La aparición inusual de ciertos insectos en el hogar podría estar señalando la necesidad de reforzar la vida de oración, de cerrar puertas que han sido abiertas sin discernimiento, de asegurarse de que cada área de la vida esté bajo la cobertura del Altísimo. En un mundo donde lo natural y lo espiritual se entrelazan, es esencial entender que lo que se percibe con los ojos no siempre revela la totalidad de lo que está ocurriendo. El Salmo 104:24 proclama la grandeza de Dios al haber creado todas las cosas con sabiduría, estableciendo un orden en la naturaleza que refleja su perfección. Si todo lo creado tiene propósito, entonces cada manifestación en la vida diaria puede ser una oportunidad para descubrir una verdad divina. La aparición de insectos en momentos inesperados puede estar apuntando a una realidad más profunda, a un mensaje que se encuentra oculto para quien no busca, pero revelado a quien se detiene a escuchar. La creación es un reflejo del Creador y en cada detalle hay una oportunidad para percibir su voz. En Mateo 6:26 Jesús recuerda que Dios cuida de las aves del cielo, asegurando que ningún detalle de la creación está fuera de su control. Esta verdad es un recordatorio de que todo lo que sucede tiene un propósito, incluso lo que parece insignificante. Si el Creador se ocupa de los seres más pequeños, ¿cuánto más estará atento a cada situación en la vida de quienes confían en Él? La presencia de ciertos insectos puede ser una invitación a dejar de ver las cosas como meras casualidades y comenzar a discernir el significado detrás de cada evento, comprendiendo que en cada manifestación hay una lección esperando ser aprendida. Job 12, 7 a 8 exhorta a mirar a la naturaleza para recibir enseñanza, destacando que cada criatura habla de la obra del Creador. Los insectos, aunque a menudo pasados por alto, forman parte de este testimonio, revelando principios ocultos para quienes tienen la capacidad de interpretar su presencia. No hay detalle en la creación que carezca de significado, y cuando estos pequeños mensajeros aparecen de forma recurrente, puede ser señal de que algo necesita ser comprendido. El orden de Dios se refleja en cada aspecto de la naturaleza, incluyendo los ciclos y comportamientos de los insectos. En Éxodo 16:13, Dios proveyó alimento al pueblo en el desierto enviando codornices, mostrando que su provisión puede llegar de maneras inesperadas. De la misma manera, la aparición de ciertos insectos podría estar apuntando a una temporada de dependencia total de Él, a una lección sobre confianza en su provisión, a la necesidad de soltar el temor y abrazar la certeza de que cada detalle de la vida está bajo su control. Habacuc 1:5 exhorta a observar y asombrarse, pues Dios está obrando incluso cuando no se comprende su método. Las señales están por todas partes, pero solo aquellos que buscan con un corazón dispuesto pueden entenderlas. Cada evento en la vida tiene una razón. Cada manifestación natural puede estar anunciando algo mayor. Y cada detalle de la creación es un eco de la voz del Creador. Cuando los insectos aparecen de manera inesperada, pueden estar invitando a detenerse, a escuchar, a interpretar lo que Dios está queriendo revelar en ese preciso momento.
La presencia de insectos en la Biblia no es un detalle menor, sino un símbolo recurrente que revela dinámicas espirituales profundas. A lo largo de las Escrituras, estos pequeños seres han sido utilizados para demostrar el poder de Dios, ejecutar juicios, manifestar provisión y señalar cambios inminentes. Su aparición en la vida cotidiana no debe ser vista como una simple coincidencia, pues la palabra de Dios deja claro que todo lo creado tiene un propósito y nada ocurre sin que Él lo permita. En Éxodo 8, 21 a 24, las moscas fueron enviadas a Egipto como una plaga que marcaba la diferencia entre el pueblo de Dios y aquellos que se resistían a su voluntad. No se trataba solo de una infestación, sino de un mensaje claro y contundente que anunciaba que el tiempo de opresión estaba llegando a su fin y que aquellos que confiaban en Dios serían preservados. La aparición inusual de ciertos insectos puede estar indicando una separación que se está gestando en el ámbito espiritual, un llamado a apartarse de influencias que no están alineadas con el propósito divino, ¿no? Una advertencia de que es necesario reforzar la fe y permanecer bajo la cobertura de Dios. En Joel 2:25, el Señor promete restaurar lo que la langosta ha devorado. Un recordatorio de que incluso cuando parece que todo ha sido arrasado, Dios tiene el poder de devolver lo perdido. La presencia persistente de ciertos insectos puede estar señalando que se está atravesando un periodo de prueba, una etapa en la que lo material parece desvanecerse, pero que tiene como finalidad llevar a un nivel más alto de dependencia y confianza en Dios. El proceso de restauración comienza con la conciencia de que nada escapa al control divino, que incluso las pérdidas pueden estar alineadas con un plan mayor, que la devastación es solo un paso previo a la multiplicación. Dios no permite que algo sea removido sin que exista un propósito detrás. Y la lección que se extrae de esta verdad es la certeza de que cada etapa es una preparación para lo que vendrá después. Mateo 3:4 describe a Juan el Bautista viviendo en el desierto, alimentándose de langostas y miel silvestre, un detalle que muestra que la provisión de Dios puede llegar de manera inesperada. Lo que a simple vista parece una escasez, en realidad es una manifestación del cuidado divino, una señal de que en la aparente falta se encuentra todo lo necesario para cumplir con el llamado. La aparición de ciertos insectos en el hogar podría estar indicando que es tiempo de confiar en la provisión sobrenatural, de soltar la dependencia de los recursos visibles y comenzar a caminar en la seguridad de que Dios nunca desampara a los suyos. La vida de aquellos que han sido llamados a cumplir un propósito mayor no siempre sigue la lógica humana, y es en los momentos en los que todo parece limitado cuando se pone a prueba la fe y se revela quién realmente confía en la fidelidad de Dios. Deuteronomio 7:20 menciona que el Señor enviaría tábanos para expulsar a los enemigos de la tierra prometida. Un detalle que demuestra que incluso los elementos más pequeños pueden ser utilizados por Dios para despejar el camino hacia el cumplimiento de su voluntad. La aparición repentina de ciertos insectos puede estar indicando que hay movimientos en el mundo espiritual, que Dios está removiendo obstáculos invisibles, que está permitiendo ciertos eventos para traer limpieza y orden a una situación que parecía estancada. Nada ocurre sin propósito cuando se trata del plan divino, y lo que parece una simple perturbación puede ser en realidad la señal de que algo más grande está ocurriendo en el trasfondo. La vida de fe implica confiar en que Dios
está obrando incluso cuando no se puede ver, y comprender que cada detalle, por insignificante que parezca, tiene un significado que solo puede ser revelado a aquellos que están atentos a las señales de su obrar. Isaías 51:8 compara la transitoriedad del hombre con la ropa que la polilla consume, un recordatorio de que todo lo material es efímero y que solo lo que se construye sobre fundamentos espirituales permanece. La presencia inusual de polillas en el hogar puede estar señalando que hay aspectos de la vida que están siendo desgastados lentamente, que hay áreas que requieren ser examinadas antes de que la corrupción sea irreversible. Dios llama a sus hijos a estar en vigilancia constante, a no permitir que aquello que parece pequeño termine devorando lo que se ha edificado con esfuerzo, a discernir cuando algo necesita ser corregido antes de que sea demasiado tarde. La advertencia está en la Escritura, y aquel que la ignora pierde la oportunidad de evitar el deterioro que inevitablemente llega cuando no se presta atención a las señales que Dios coloca en el camino. En Mateo 16:2-3, Jesús reprende a quienes pueden discernir el clima, pero no los signos de los tiempos, mostrando que las señales están ahí. Pero solo aquellos que buscan con intención pueden comprenderla. La aparición recurrente de ciertos insectos puede estar indicando que Dios está hablando, que hay un mensaje que necesita ser interpretado, que no se debe tomar a la ligera lo que ocurre en el entorno. La insistencia con la que estos pequeños seres aparecen en momentos específicos puede ser la forma en la que Dios está llamando la atención, despertando el interés por algo que está ocurriendo en lo espiritual y que no puede ser comprendido con la simple razón. La Biblia enseña que nada es casualidad y que todo lo que sucede está alineado con un propósito mayor, lo que implica que incluso en lo cotidiano hay lecciones esperando ser descubiertas. Apocalipsis 16:13-14 menciona la imagen de espíritus inmundos en forma de ranas, saliendo a engañar a las naciones. Un pasaje que deja claro que no todo lo que se manifiesta en el entorno tiene un origen inofensivo. La aparición persistente de ciertos insectos en el hogar puede estar señalando la necesidad de reforzar la vida de oración, de cerrar puertas espirituales que han sido abiertas sin discernimiento, de examinar qué aspectos están permitiendo influencias que no provienen de Dios. La Escritura es clara en que el enemigo busca formas sutiles de operar, y muchas veces lo hace a través de elementos que parecen inofensivos, pero que en el fondo son señales de que algo está fuera de orden. La importancia de la vigilancia espiritual no puede ser subestimada, pues ignorar las señales puede llevar a consecuencias que pudieron haberse evitado si se hubiera prestado atención en el momento adecuado. El Salmo 104:24 exalta la sabiduría de Dios al haber creado todas las cosas con orden. Un recordatorio de que incluso los insectos cumplen una función dentro del diseño divino. Su aparición en ciertos momentos puede estar indicando una lección que necesita ser aprendida, una advertencia que no debe ser ignorada, una confirmación de que Dios está hablando a través de lo que muchos consideran irrelevante. La Escritura está llena de ejemplos en los que Dios ha utilizado la naturaleza para transmitir mensajes, lo que demuestra que cada detalle de la creación tiene un significado que solo puede ser entendido por aquellos que buscan con un corazón dispuesto. Mateo 6:26 recuerda que Dios cuida de las aves del cielo, asegurando que su provisión es constante y que ningún detalle de la creación escapa de su control. Si Él se ocupa de los seres más pequeños, cuanto más se encargará de sus hijos. La presencia inusual de insectos puede estar señalando la necesidad de confiar en su cuidado, de recordar que incluso en lo inesperado hay un propósito, de descansar en la certeza de que nada ocurre fuera de su voluntad. Job 12:7-8
invita a aprender de los animales y la tierra, destacando que toda la creación testifica de la obra de Dios. Cada criatura tiene un mensaje que transmitir. Cada evento en la naturaleza está alineado con el diseño divino. La aparición de ciertos insectos en momentos específicos puede ser una señal de que algo necesita ser comprendido, de que Dios está hablando a través de lo que parece insignificante, de que solo aquellos que buscan con diligencia pueden captar el verdadero significado de lo que está ocurriendo a su alrededor. La presencia de insectos en la vida cotidiana es un fenómeno que, aunque puede parecer insignificante, encierra un significado más profundo cuando se examina a la luz de la Escritura. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado incluso los elementos más pequeños de la creación para transmitir mensajes, revelar verdades ocultas y recordar al hombre su lugar dentro del orden divino. Nada en la naturaleza es accidental y cada criatura cumple un propósito dentro del diseño celestial. En Éxodo 8, 16 a 18, los piojos fueron enviados sobre Egipto como una señal que ni siquiera los magos del faraón pudieron replicar, llevando a estos hombres a reconocer que era el dedo de Dios el que estaba obrando. Este evento demuestra que incluso lo más diminuto puede ser una manifestación del poder divino, que en aquello que parece insignificante se esconde un mensaje que solo puede ser discernido por quienes están atentos a las señales del cielo. La Escritura nos enseña que los insectos han sido empleados tanto para ejecutar juicios como para traer provisión, demostrando que su aparición no siempre es un presagio de destrucción, sino también de intervención divina en momentos clave. En Números 11, 31 a 32, el Señor envió una bandada de codornices para alimentar a su pueblo en el desierto, mostrando que su provisión puede venir de formas inesperadas. Aunque no se trata de insectos, este relato refuerza la idea de que Dios puede valerse de cualquier elemento de la naturaleza para suplir necesidades y llevar a cabo sus planes. La llegada repentina de ciertos insectos podría estar señalando que es tiempo de confiar en la provisión divina, de reconocer que aunque las circunstancias parezcan inciertas, todo está bajo el control de aquel que sustenta la creación. En Deuteronomio 28, 42, las langostas aparecen como una consecuencia del apartarse de los caminos de Dios, devorando el fruto de la tierra como señal de corrección y advertencia. Su presencia recurrente en la Escritura muestra que más allá de su función en el ecosistema, también representan ciclos de prueba, periodos en los que Dios permite que ciertas situaciones ocurran para traer al pueblo de regreso a su voluntad. La aparición persistente de ciertos insectos en la vida de una persona podría estar indicando que hay aspectos que necesitan ser examinados a la luz de la palabra, que es tiempo de corregir lo que ha sido descuidado, de volver al camino que Dios trazó desde el principio. No siempre la destrucción es el final de la historia, pues en Joel 2:25 se nos recuerda que el Señor es capaz de restaurar lo que la langosta ha consumido, mostrando que cada prueba tiene un propósito y que en la mano de Dios, incluso lo que parece una pérdida puede convertirse en una bendición futura. Mateo 3:4 nos da una imagen peculiar de Juan el Bautista, un hombre apartado para la obra de Dios, viviendo en el desierto y alimentándose de langostas y miel silvestre. Su estilo de vida no solo reflejaba una consagración absoluta, sino que también mostraba la manera en que Dios provee en lugares inesperados. Lo que para muchos podría parecer escasez, en realidad era una manifestación de suficiencia divina, una
declaración de que cuando se está en el propósito correcto, nada hace falta. La aparición de ciertos insectos puede ser un recordatorio de que aunque las circunstancias parezcan limitadas, Dios ya ha provisto todo lo necesario para avanzar. La lección que se extrae de este pasaje es que no siempre la abundancia se mide en lo visible, sino en la capacidad de depender completamente del Creador. En Isaías 51:8, la imagen de la polilla que destruye la ropa es utilizada para ilustrar la fugacidad de lo terrenal, recordando que todo lo material es pasajero y que solo lo que está cimentado en lo eterno permanece. La presencia de estos insectos podría estar señalando la necesidad de evaluar qué áreas de la vida están siendo consumidas sin que se note, qué hábitos están permitiendo que la corrupción avance silenciosamente. Dios llama a sus hijos a estar en constante vigilancia, a no permitir que aquello que parece insignificante termine por debilitar lo que se ha edificado con esfuerzo. La advertencia está presente en la Escritura y solo aquellos que prestan atención pueden evitar las consecuencias de ignorar los signos que el Señor coloca en el camino. Mateo 16:2-3 deja en claro que las señales están a la vista de todos, pero solo quienes buscan con discernimiento pueden interpretarlas correctamente. Jesús reprochó a quienes eran capaces de leer los cambios del clima, pero no podían reconocer los tiempos espirituales, mostrando que Dios siempre está hablando, pero no todos están prestando atención. La aparición de ciertos insectos en momentos específicos puede ser una invitación a mirar más allá de lo obvio, a comprender que detrás de lo natural hay un mensaje esperando ser descifrado. La Escritura enseña que nada ocurre por casualidad, que cada evento está alineado con un propósito mayor, que incluso lo que parece irrelevante tiene un significado que solo puede ser comprendido por aquellos que buscan con intención. En Apocalipsis 9:3-4 se describe una plaga de langostas con poder para atormentar a los hombres. Un recordatorio de que los eventos en el ámbito natural pueden reflejar realidades espirituales más profundas. La repetida aparición de ciertos insectos puede estar indicando la necesidad de reforzar la vida de oración, de cerrar puertas que han sido abiertas sin discernimiento, de asegurarse de que no haya espacios vulnerables en el ámbito espiritual. La Escritura es clara en que el enemigo opera de manera sutil y muchas veces lo hace a través de manifestaciones que parecen inofensivas, pero que en el fondo son señales de que algo está fuera de orden. La vigilancia espiritual es clave para discernir cuando un evento es simplemente parte del ciclo natural y cuando es una advertencia que requiere atención. El Salmo 104:24 exalta la grandeza de Dios al haber creado todas las cosas con sabiduría, estableciendo un orden en la naturaleza que refleja su perfección. Si todo lo creado tiene propósito, entonces cada manifestación en la vida cotidiana puede ser una oportunidad para descubrir una verdad divina. La aparición de insectos en momentos inesperados puede estar indicando que hay un mensaje que necesita ser comprendido, que Dios está hablando a través de lo que muchos consideran irrelevante, que en lo cotidiano también se esconde lo sagrado. La creación es un reflejo del Creador y en cada detalle hay una oportunidad para percibir su voz. En Mateo 6:26 Jesús recuerda que Dios cuida de las aves del cielo, asegurando que su provisión es constante y que ningún detalle de la creación está fuera de su control. Esta verdad es un recordatorio de que todo lo que sucede tiene un propósito, incluso lo que parece insignificante. Si el Creador se ocupa de los seres más pequeños, ¿cuánto más estará atento a cada situación en la vida de aquellos que confían en Él? La presencia de ciertos insectos puede ser una invitación a dejar de ver las cosas como meras casualidades y comenzar a discernir
el significado detrás de cada evento, comprendiendo que en cada manifestación hay una lección esperando ser aprendida. Job 12, 7 a 8 invita a mirar a la naturaleza para recibir enseñanza, destacando que cada criatura habla de la obra del Creador. Los insectos, aunque a menudo pasados por alto, forman parte de este testimonio, revelando principios ocultos para quienes tienen la capacidad de interpretar su presencia. No hay detalle en la creación que carezca de significado. Y cuando estos pequeños mensajeros aparecen de forma recurrente, puede ser señal de que algo necesita ser comprendido. Habacuc 1:5 exhorta a observar y asombrarse, pues Dios está obrando incluso cuando no se comprende su método. Las señales están por todas partes, pero solo aquellos que buscan con un corazón dispuesto pueden entenderlas. Cada evento en la vida tiene una razón. Cada manifestación natural puede estar anunciando algo mayor. Y cada detalle de la creación es un eco de la voz del Creador. Cuando los insectos aparecen de manera inesperada, pueden estar invitando a detenerse, a escuchar, a interpretar lo que Dios está queriendo revelar en ese preciso momento. Los insectos han estado presentes desde el principio de la creación, formando parte de un equilibrio perfecto que solo Dios pudo diseñar. Su existencia no es fortuita ni accidental, y su papel en la naturaleza va mucho más allá de lo que el ojo humano puede percibir. Lo que a menudo se considera insignificante es en realidad una muestra de la grandeza de Dios, una huella de su orden divino inscrita en cada rincón del mundo. Pero más allá de su función en el ecosistema, su aparición en momentos específicos de la vida de una persona puede estar señalando algo mucho más profundo. No se trata de superstición ni de un simple capricho de la naturaleza, sino de un recordatorio de que todo lo que sucede tiene un propósito, incluso aquello que parece irrelevante. El mensaje oculto en la presencia de estos pequeños seres no siempre es evidente a simple vista, pero quienes prestan atención podrán notar patrones, momentos clave en los que su aparición parece responder a una dinámica espiritual más grande. La forma en la que los insectos se mueven, su persistencia o su repentina irrupción en un lugar determinado pueden ser señales que, lejos de ser ignoradas, invitan a la reflexión. No es casualidad que en la Biblia sean mencionados como instrumentos de juicio, provisión y enseñanza, porque su presencia está ligada a ciclos que trascienden lo meramente físico. Cada ser vivo refleja una parte de la voluntad del Creador, y cada detalle en la naturaleza lleva la marca de su intención divina. La clave para entender el significado espiritual de su aparición no se encuentra en la observación superficial ni en la búsqueda de explicaciones puramente racionales, sino en la conexión con lo eterno. Dios habla a través de muchas formas, pero solo quienes tienen oídos espirituales pueden captar el verdadero mensaje. No se trata de temer ni de atribuir a los insectos un poder que no tienen, sino de comprender que pueden estar sirviendo como mensajeros silenciosos de realidades que necesitan ser atendidas. Cuando su presencia es insistente o llega en momentos que desafían la lógica, es una invitación a preguntarse qué es lo que Dios está tratando de revelar. La relación entre lo visible y lo invisible es un misterio que solo puede ser comprendido con discernimiento. La Escritura enseña que todo lo que ocurre en lo natural tiene un reflejo en lo espiritual, que las manifestaciones físicas muchas veces son solo el eco de realidades más profundas. Los insectos, en su aparente pequeñez, encarnan este principio de manera perfecta. Su presencia puede ser un anuncio
de transformación, un llamado a la vigilancia o una señal de que algo en el entorno está cambiando. Ignorarlos es ignorar una oportunidad de entender el lenguaje de Dios, de ver su mano incluso en los detalles más minúsculos de la existencia. Dios no deja nada al azar y cada elemento de la creación tiene un propósito. Los insectos no son una excepción. En su vuelo, en su movimiento, en su llegada y partida puede estar oculto un mensaje esperando ser descifrado. Para aquellos que saben mirar más allá de lo evidente, su presencia puede convertirse en una clave que abre puertas a un entendimiento más profundo de la obra de Dios en el mundo. The echoes fade, but still they sing of golden days and endless spring. In every loss, a chance to grow, a whispered truth we come to know. It's a beautiful loss we can't deny. In broken dreams we learn to fly. Through tear-streaked windows see the sky, where love and heartbreak both reside. La presencia de estos insectos podría estar señalando la necesidad de evaluar qué áreas de la vida están siendo consumidas sin que se note, qué hábitos están permitiendo que la corrupción avance silenciosamente. Dios llama a sus hijos a estar en constante vigilancia, a no permitir que aquello que parece insignificante termine por debilitar lo que se ha edificado con esfuerzo. La advertencia está presente en la Escritura y solo aquellos que prestan atención pueden evitar las consecuencias de ignorar los signos que el Señor coloca en el camino. Mateo 16, 2-3 deja en claro que las señales están a la vista de todos, pero solo quienes buscan con discernimiento pueden interpretarlas correctamente. Jesús reprochó a quienes eran capaces de leer los cambios del clima, pero no podían reconocer los tiempos espirituales, mostrando que Dios siempre está hablando, pero no todos están prestando atención. La aparición de ciertos insectos en momentos específicos puede ser una invitación a mirar más allá de lo obvio, a comprender que detrás de lo natural hay un mensaje esperando ser descifrado. La Escritura enseña que nada ocurre por casualidad, que cada evento está alineado con un propósito mayor, que incluso lo que parece irrelevante tiene un significado que solo puede ser comprendido por aquellos que buscan con intención. En Apocalipsis 9, 3-4 se describe una plaga de langostas con poder para atormentar a los hombres. Un recordatorio de que los eventos en el ámbito natural pueden reflejar realidades espirituales más profundas. La repetida aparición de ciertos insectos puede estar indicando la necesidad de reforzar la vida de oración, de cerrar puertas que han sido abiertas sin discernimiento, de asegurarse de que no haya espacios vulnerables en el ámbito espiritual. La Escritura es clara en que el enemigo opera de manera sutil y muchas veces lo hace a través de manifestaciones que parecen inofensivas, pero que en el fondo son señales de que algo está fuera de orden. La vigilancia espiritual es clave para discernir cuando un evento es simplemente parte del ciclo natural y cuando es una advertencia que requiere atención. El Salmo 104, 24 exalta la grandeza de Dios al haber creado todas las cosas con sabiduría, estableciendo un orden en la naturaleza que refleja su perfección. Si todo lo creado tiene propósito, entonces cada manifestación en la vida cotidiana puede ser una oportunidad para descubrir una verdad divina. La aparición de insectos en momentos inesperados puede estar indicando que hay un mensaje que necesita ser comprendido.
que Dios está hablando a través de lo que muchos consideran irrelevante, que en lo cotidiano también se esconde lo sagrado. La creación es un reflejo del Creador y en cada detalle hay una oportunidad para percibir su voz. En Mateo 6:26 Jesús recuerda que Dios cuida de las aves del cielo, asegurando que su provisión es constante y que ningún detalle de la creación está fuera de su control. Esta verdad es un recordatorio de que todo lo que sucede tiene un propósito, incluso lo que parece insignificante. Si el Creador se ocupa de los seres más pequeños, ¿cuánto más estará atento a cada situación en la vida de aquellos que confían en Él? La presencia de ciertos insectos puede ser una invitación a dejar de ver las cosas como meras casualidades y comenzar a discernir el significado detrás de cada evento, comprendiendo que en cada manifestación hay una lección esperando ser aprendida. Job 12, 7-8 invita a mirar a la naturaleza para recibir enseñanza, destacando que cada criatura habla de la obra del Creador. Los insectos, aunque a menudo pasados por alto, forman parte de este testimonio, revelando principios ocultos para quienes tienen la capacidad de interpretar su presencia. No hay detalle en la creación que carezca de significado. Y cuando estos pequeños mensajeros aparecen de forma recurrente, puede ser señal de que algo necesita ser comprendido. Habacuc 1:5 exhorta a observar y asombrarse, pues Dios está obrando incluso cuando no se comprende su método. Las señales están por todas partes, pero solo aquellos que buscan con un corazón dispuesto pueden entenderlas. Cada evento en la vida tiene una razón. Cada manifestación natural puede estar anunciando algo mayor. Y cada detalle de la creación es un eco de la voz del Creador. Cuando los insectos aparecen de manera inesperada, pueden estar invitando a detenerse, a escuchar, a interpretar lo que Dios está queriendo revelar en ese preciso momento. Los insectos han estado presentes desde el principio de la creación, formando parte de un equilibrio perfecto que solo Dios pudo diseñar. Su existencia no es fortuita ni accidental, y su papel en la naturaleza va mucho más allá de lo que el ojo humano puede percibir. Lo que a menudo se considera insignificante es en realidad una muestra de la grandeza de Dios, una huella de su orden divino inscrita en cada rincón del mundo. Pero más allá de su función en el ecosistema, su aparición en momentos específicos de la vida de una persona puede estar señalando algo mucho más profundo. No se trata de superstición ni de un simple capricho de la naturaleza, sino de un recordatorio de que todo lo que sucede tiene un propósito, incluso aquello que parece irrelevante. El mensaje oculto en la presencia de estos pequeños seres no siempre es evidente a simple vista, pero quienes prestan atención podrán notar patrones, momentos clave en los que su aparición parece responder a una dinámica espiritual más grande. La forma en la que los insectos se mueven, su persistencia o su repentina irrupción en un lugar determinado pueden ser señales que, lejos de ser ignoradas, invitan a la reflexión. No es casualidad que en la Biblia sean mencionados como instrumentos de juicio, provisión y enseñanza, porque su presencia está ligada a ciclos que trascienden lo meramente físico. Cada ser vivo refleja una parte de la voluntad del Creador y cada detalle en la naturaleza lleva la marca de su intención divina. La clave para entender el significado espiritual de su aparición no se encuentra en la observación superficial ni en la búsqueda de explicaciones puramente racionales, sino en la conexión con lo eterno. Dios habla a través de muchas formas, pero ahora
pero solo quienes tienen oídos espirituales pueden captar el verdadero mensaje. No se trata de temer ni de atribuir a los insectos un poder que no tienen, sino de comprender que pueden estar sirviendo como mensajeros silenciosos de realidades que necesitan ser atendidas. Cuando su presencia es insistente o llega en momentos que desafían la lógica, es una invitación a preguntarse qué es lo que Dios está tratando de revelar. La relación entre lo visible y lo invisible es un misterio que solo puede ser comprendido con discernimiento. La Escritura enseña que todo lo que ocurre en lo natural tiene un reflejo en lo espiritual, que las manifestaciones físicas muchas veces son solo el eco de realidades más profundas. Los insectos, en su aparente pequeñez, encarnan este principio de manera perfecta. Su presencia puede ser un anuncio de transformación, un llamado a la vigilancia o una señal de que algo en el entorno está cambiando. Ignorarlos es ignorar una oportunidad de entender el lenguaje de Dios, de ver su mano incluso en los detalles más minúsculos de la existencia. Dios no deja nada al azar y cada elemento de la creación tiene un propósito. Los insectos no son una excepción. En su vuelo, en su movimiento, en su llegada y partida puede estar oculto un mensaje esperando ser descifrado. Para aquellos que saben mirar más allá de lo evidente, su presencia puede convertirse en una clave que abre puertas a un entendimiento más profundo